Es para nosotros un enorme honor y un placer muy formidable poder estar desarrollando esta actividad el día de hoy relacionada al desarrollo humano. Somos estudiantes del doctorado en gestión pública de la Universidad Regional de Guatemala y para el efecto tendremos a bien desarrollar un tema por demás importante que tiene que ver con básicamente con el desarrollo humano y su incidencia en la gestión pública guatemalteca. Mi nombre es Eric Norberto Guerrero Milián y me acompaña para esta actividad la maestra Herlen Yulisa Llames Cárcamo. Otro tema a abordar es el desarrollo humano y su incidencia en la gestión pública guatemalteca. Basado en este tema, pues están incluidos dos libros. Nos dan un seguimiento sobre el desarrollo humano. Dentro de ello está el desarrollo humano y profesional y también tenemos la monografía de la gestión pública, tomando en cuenta que es una estructura basada en la sociedad para que estos mismos puedan comprender y mejorar la administración pública. Dentro de ello, pues es muy importante resaltar nuestro objetivo de la actividad o nuestro objetivo del video, y principalmente esta actividad académica tiene como objetivo realizar pues un resumen del contenido teórico del desarrollo humano de la gestión pública en Guatemala. Y dentro de ello tenemos 5 dimensiones. El número uno se denomina el comienzo, es decir, es una etapa que va desde 0 años, de la concepción prácticamente, a una etapa aproximada de los 3 años. Hay una segunda dimensión que es bastante interesante analizarla, que esta es una dimensión 2, la niñez temprana y la niñez media, que esta va aproximadamente de 3 años a 11 años. Diríamos que es lo más pegado que existe a la definición, porque pues en algunos casos tiende a variar en algunos conceptos, pero técnicamente esta niñez temprana y media está asociada a los 3 años o a los 11 años, que se da de manera general. En este desarrollo hay algunas dimensiones interesantes, hay algunos puntos fundamentales y llegamos a una nueva dimensión, a una dimensión de la adolescencia que está entre los 11 a los 20 años. Igual, tiene sus variaciones, pero en esta edad de la adolescencia es una edad bastante interesante. Y también diremos que hay una dimensión de adultez temprana, que es adultez temprana y media, que está basada aproximadamente tasada entre 20 años a 65 años. Interesante también analizarla por aspectos de edades y por las connotaciones especiales. Y al final tenemos una edad posterior, una edad, la dimensión quinta, que es una adultez tardía, y el final de la vida, que va de los 65 años en adelante, con una etapa diferente. Ahora bien, lo interesante de esto y de este tema y de la importancia del abordaje, no tanto por las edades, no tanto por la situación de las dimensiones o que se dañen dentro del concepto general de la vida, sino desde los comienzos. Lo interesante de esto es cómo empatamos estas edades con la gestión pública. Es decir, hay un desarrollo humano natural dentro de las personas y algunas condicionantes específicas que se tendrían que evaluar. Sin embargo, hay una intervención del Estado, una intervención de la gestión pública que hace más favorables estas condiciones. Naturalmente, el desarrollo humano se ve reflejado por la situación de la exposición que estamos haciendo, al menos en tres aspectos interesantes. El primer aspecto del desarrollo humano tiene que ver con la genética, es decir, los genes de la persona para su propio desarrollo. Es decir, en una línea general, la situación de la genética tiene una influencia muy interesante y muy importante dentro del desarrollo humano. Otro aspecto que no podemos dejar pasar desapercibido y que vale la pena también connotar dentro de este estudio y este análisis y esta exposición que estamos haciendo es eh, la situación ambiental, es decir,
dónde nacen los niños, en cuál es su ambiente, cuál es su sistema en el que se maneja. Estas condiciones tienen que ver mucho con el desarrollo humano. Y una tercera, pues de mucha importancia, que tiene que ver con el sistema económico, y este implica sistema de educación, sistema de alimentación, sistema de vivienda, sistema de salud, sistema de seguridad, que tiene que ver. Al menos esos tres puntos son importantes en todas las edades de la vida. Ahora la pregunta es, y para su exposición es, ¿cómo interviene el Estado? ¿Cómo interviene la gestión pública dentro de esos procesos? Para eso dejo a mi compañera Helen Yulisa para que nos explique esta parte de intervención del Estado. Muy importante, compañero, el poder abordar la importancia del desarrollo humano en Guatemala y cómo interviene el Estado. Vamos a abordar primero lo que es la educación. ¿Qué tanto interviene el Estado en la salud? La salud constituye pues prácticamente uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano. En Guatemala se han registrado avances en la cobertura de la vacunación, en la reducción de mortalidad infantil, en el aumento de la esperanza de vida, pero esto pues no obstante continúan prácticamente existiendo desafíos relacionados con la desnutrición. La desnutrición crónica es uno de los desafíos que tiene nuestro país, ya que en algunos departamentos de nuestro país pues todavía se tiene muchos pacientes, muchas estadísticas donde se sufre la desnutrición infantil principalmente. Y tomemos en cuenta también que ya el acceso pues a veces a recibir servicios de salud pues limita. ¿Por qué? Porque las personas ya no pueden adquirir el servicio de salud, digamos, de una forma más especializada, y las diferencias entre las regiones urbanas y rurales, pues esto también interviene mucho para que las personas puedan llegar a un centro asistencial y poder ser atendidos. Asimismo, es importante saber que la educación es un factor determinante para el desarrollo de la capacidad humana. ¿Cuántas personas todavía en el año que estamos todavía tienen limitantes para poder recibir educación? Por muchos factores, a veces porque ya las familias quieren que sus hijos vayan a lugares y vayan a trabajar, solo reciben una educación de nivel primario y ya no reciben una educación más avanzada. Y esto pues hay prácticamente pues un factor que afecta directamente ya en la educación y en la superación, aunque la cobertura educativa en algunos casos ha aumentado. Persisten pues siempre problemas relacionados con la deserción escolar, ¿verdad? Por lo mismo del ejemplo anterior que les di, es uno de los factores de la deserción, ya que la calidad educativa, el analfabetismo en algunas regiones y las limitaciones de acceso de la educación media y superior, especialmente en las áreas rurales, es donde se ve más afectada la población en esas áreas. Pero también es importante que nosotros podamos dar seguimiento a lo que es el desarrollo económico y el empleo. Aquí el desarrollo económico y el empleo es prácticamente el crecimiento económico, y este contribuye al desarrollo humano cuando generalmente pues hay oportunidades de empleo digno e ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población. Sin embargo, en Guatemala pues sabemos que se enfrentan altos niveles de informalidad laboral, y esto pues afecta bastante a las familias guatemaltecas, y esto conlleva, ¿verdad?, a que no se pueda tener un buen desarrollo, una buena participación económica a nivel de sociedad. También dentro de ello
entra lo que es la pobreza y desigualdad, la participación ciudadana y gobernanza, el desarrollo sostenible. Dentro de esto, pues debemos de tomar en cuenta, y es muy importante, que debe estar todo esto acompañado por políticas de sostenibilidad ambiental que garantiza la conservación de los recursos naturales para las futuras generaciones. Y pues esto va a fortalecer a nuestro país, Guatemala. La gestión pública en Guatemala y su vínculo con el desarrollo humano está íntimamente relacionado con tener una gestión pública con capacidad. Es decir, una gestión pública eh, que demanden los ciudadanos. Vincularse al desarrollo humano tiene que ser también flexible y tiene que ser apta, ágil y capaz de solucionar y de darle atención a los problemas generales del país o de las condiciones de las instituciones públicas. Y en esta relación de agilidad, de capacidad, de conceptos, eh, lo que vimos anteriormente, el concepto de planificación, el concepto de desarrollo y el concepto de la atención a la población es vital para esta situación. También el concepto del desarrollo de las políticas públicas, si nos enfocamos y vamos un poco más atrás en los conceptos generales de las políticas públicas, podemos ver un tema interesante. Llama la atención ver que las políticas públicas es la acción del Estado propiamente dicho, es lo que hace o deja de hacer el Estado. Entonces, enfocándonos en políticas públicas positivas de desarrollo, de trabajo, de connotación para el avance al desarrollo económico, político y social de la población, estamos hablando de que estas políticas públicas tienen que ser, en primer término, consensuadas. En segundo término, de mucha participación ciudadana y de mucho estudio de interés sobre la atención a las situaciones que se deben de desarrollar, contar con muy buena planificación y evaluar los resultados al final. O sea, es decir, desarrollar este tipo de políticas públicas nos lleva a una efectividad administrativa de la gestión pública y por ende al desarrollo humano y profesional de una manera general. Es decir, no es solo de brindar educación, sino es educación de calidad, educación actualizada, educación informativa, educación también cultural, social, administrativa, ética. Es decir, el Estado en su dimensión de integración de conceptos tiene que ser un Estado que va más allá de lo que está sucediendo y previniendo cuestiones que pudieran darse en el futuro. Es decir, uno de los conceptos más difíciles que tenemos en la actualidad es la situación de la violencia, por ejemplo. O sea, cómo la escuela, cómo el Estado, cómo las instituciones públicas pueden prevenir este tipo de actividades. Todas las instituciones, en términos generales, tienen algún concepto que orienta o que apunta a estos contenidos. Entonces, ahí es donde existe una buena planificación pues, que se pueda generar. En la gestión pública de Guatemala y su vinculación con el desarrollo humano, puedo ver otra lista también. eh, Hay que hacer una revisión de la gestión pública. Es una revisión muy completa, una revisión desde la planificación, de las atribuciones que tienen todas las instituciones y de los sistemas de evaluación y del monitoreo. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en aspectos de desarrollo administrativo público, básicamente, pues que nos dan la oportunidad de llegar a una institución y evaluamos qué es lo que se está haciendo, es decir, cuál es su objetivo, su misión, su visión, los alcances que tiene que tener, el desarrollo técnico, hacia dónde está llegando la institución. Y nos encontramos con algunos conceptos totalmente equivocados del proceso, algún tipo de intervención que no es el adecuado y no permite el desarrollo integral de la sociedad y por ende pues de la persona, ¿verdad? En términos generales. Otro aspecto que tendríamos y tenemos que evaluar dentro de la gestión pública en Guatemala y su vínculo con el desarrollo humano tiene que ver también con el tema de las políticas. Estas políticas puntuales que permiten al Estado el desarrollo de fortalecer las acciones propias desde los conceptos de la economía, desde los conceptos de la vinculación al desarrollo, de las relaciones entre comunidades, de las relaciones entre instituciones, pero básicamente tener una visión de bienestar, es decir, en un concepto dentro de que hay muchas instituciones que le apuntan a diversos sentidos, no tiene mucha
mucha incidencia dentro del campo de desarrollo. Eso pues afecta básicamente la actividad general. Ahora, si nos vamos a la vivencia de la gestión pública en Guatemala, qué es lo que sucede con esta gestión pública en Guatemala en términos generales? En un punto básico, esta gestión pública orienta a garantizar la prestación, la prestación eficiente de los servicios públicos. O sea, ese es el concepto. Desnutrición, las instituciones que tienen que brindar agua potable apta para el consumo humano. Es decir, tienen una visión las instituciones, pero dejan de hacerla, pues dan agua, pero no apta para el consumo humano. Entonces, digamos, no se garantiza esta prestación de un servicio público adecuado. La situación ambiental, por ejemplo, recolección de la basura, el tratamiento, la disposición final, tiene que ser un tema bien tratado dentro de las instituciones que les correspondan. Las instituciones de gestión ambiental, las instituciones de riesgo tienen que estar trabajando en estos conceptos, que si no lo hacen, desvinculamos algunos conceptos o algunas actividades y tienden a buscar un desarrollo pues, menos efectivo que el que se espera que se responda por medio del país o del Estado a los ciudadanos y limita la acción del desarrollo básicamente, o sea, no dar agua potable a la población, no atender esa problemática de los drenajes, del alcantarillado, de las aguas hervidas, de la basura, por ejemplo, tiende a disminuir o aumentar la posibilidad de riesgo de las desnutriciones en las propias comunidades. Entonces eso afecta básicamente el desarrollo desde esa perspectiva. También otro aspecto interesante es promover un desarrollo económico-social. Sí, las instituciones públicas deben de promover y facilitar que se brinden acciones interesantes. Eh, Una, un concepto general reciente, 2018-19 creo, si no estoy mal, surge la situación de la alimentación escolar como un concepto formal de alimentación. Me parece formidable, creo que siempre lo he dicho en distintas conferencias que he tenido la oportunidad de participar. Eh, Hemos ido a escuelas, a visitar escuelas donde, pues todo bien lo de la alimentación, todo bien lo de los conceptos de la cocción de la comida, pero no tienen un espacio digno para que los niños coman. Entonces comen sobre la tierra, comen en los campos, comen tiraditos en el suelo con riesgos de contaminarse la comida con cuestiones de polvo o cuestiones de algún otro tipo de sociedad pues, ambiental o dentro del mismo campo de la educación. A no lavarse las manos, por ejemplo, previo a comer, es que deja de ser una enseñanza, que esa enseñanza es, si se hace muchas veces, se convierte en una costumbre y los niños ya en su casa pues se lavan las manos para comer y eso les genera un tipo de higiene y les genera un tipo de salud. Ese tipo de conceptos de desarrollo son una de las situaciones que más nos afectan en el concepto general, digamos, y la, la, la educación, la gestión pública, por ejemplo, tiene que ver mucho en la salud, en la educación, en la situación de los ingresos de las personas, en la participación ciudadana, en la igualdad de oportunidades, en las libertades también que se generan para los conceptos del desarrollo humano y profesional. Y la gestión pública en Guatemala entonces es interesante dentro de esos campos. ¿Sí? La construcción de la obra física, la construcción del mantenimiento, la actividad de la alimentación, la actividad del cuidado de las aguas, de la salud, del buen vivir de las personas. Tiene que ver con el desarrollo humano y profesional apoyado por la gestión pública. Principios, son 7 principios. Dentro de ellos están el principio de la planificación efectiva, el principio de la productividad, principio de libertad financiera, el principio de liderazgo de calidad, principio de dominio propio, el principio de la vida dinámica y el principio de la moralidad. Quisiera hacer hincapié en dos principios fundamentales que me llamaron mucho la atención. El principio 5, por ponerle un número, el principio del dominio propio. Para este caso, el mejor ejemplo es el ejemplo del señor Víctor Frank, ¿no? Para darle algunos datos de Víctor Frank, para los que no los conocen, les recomiendo la lectura del libro El hombre en la búsqueda del sentido. Es un libro impresionante, pues que habla de todos estos conceptos para las personas que quieran ahondar un poco más en eso. Víctor Frank es un hombre que obtiene y gana el premio Nobel de Psicología en el año 1948. Lo hable por este logro importante académico que da el señor Víctor Frank. Sin embargo, se lo brindan porque es el creador de la logoterapia
es decir, más conocida también como la psicoterapia, que es un principio, es una teoría interesantísima dentro de los aspectos psicológicos. Y para darles algunos datos de Víctor Frank, pues que conocidos por muchos, pero es importante recargarlo en este concepto. Víctor Frank, toda su familia, fallece en los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Es un primer punto que toca la vida de Víctor Frank, ¿no? Frank sobrevivió a los campos de concentración nazi, a los campos de exterminio de concentración nazi, ¿no? Luego realizó trabajos forzados, siendo una persona intelectual de buena familia. eh, Le tocan hacer trabajos forzados dentro de estos campos de concentración nazi, tales algunos, por ejemplo, como cavar y tender las líneas del ferrocarril. Para eso los utilizaban, los alimentaban mal también, hay que aclararlo. Sufrió grandes vejámenes como encierros por varios años, al menos por 3 años estuvo encerrado, totalmente desnutrido, estuvo desnudo, y para una persona de su ascendencia es una ofensa muy grande no vestir ropa, ¿no? Entonces estuvo desnudo, con un vejamen muy grande, humillado. Estuvo también sin familia y sin amigos, o sea, se quedó solo en esos campos de concentración. Eh, pero lo destacable de esto, y pues que vemos que gana el premio Nobel, es que se convierte en un líder proactivo del desarrollo, ¿no? Eh, y ser un líder proactivo tiene algunas incidencias, como las que vamos a ver en este momento. Él toma toma una decisión personal, ¿sí?, de aceptar y enfrentar esa situación. O sea, muy pocos lo logran hacer en esas condiciones de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazi, los muertos y todo lo que se venía en esta cuestión, pues fue muy complicado, ¿no? Y toma una decisión de aceptar lo que le estaba sucediendo y enfrentar esa situación. Es un punto, pero que le vale la pena por destacarlo, porque este gran personaje, Víctor Frank, pues, ganador del premio Nobel en psicología, eh, no se dejó arrastrar por los pensamientos negativos que todas las personas tenían, ni por los aspectos de conmiseración. Es decir, no pedía compasión ni piedad a nadie, sino que tenía una convicción personal de enfrentar esos procesos, y luego que enfrentó esos procesos, él decía que con esto le estaba encontrando el sentido de la vida. Y aquí el libro que les recomendé anteriormente, El hombre en la búsqueda del sentido, que hace y que se promete que en este proceso, este tipo de vida, esta búsqueda del sentimiento de la vida, le da una razón para vivir y lo conduce a conceptos muy interesantes dentro del campo de la psicología, ¿no? Y convierte esos fracasos que para todos hubieran sido la muerte, el suicidio, el desesperarse, el buscar huir, el fallecer, el dejarse morir, ¿sí?, busca como un objetivo de aprendizaje cada una de estas situaciones. Entonces llega a un proceso épico dentro del campo dentro de los campos de la concentración, como buscar la superación básicamente de esos procesos, y alcanza las metas y busca, pues en términos generales, el dominio propio, que es lo que le da una validez interesante a este proceso. Es compartir con ustedes una reflexión motivacional en lo que es tan importante este tema, que es el desarrollo humano en su incidencia en la gestión pública guatemalteca, ya que todas las personas, pues, o todos los seres humanos debemos de ser agentes de cambio en función del desarrollo y aportar los esfuerzos para un desarrollo social. Tomemos en cuenta que la gestión pública juega un papel muy importante determinado en el desarrollo humano. Por consiguiente, debe incidirse a que las acciones administrativas, políticas y de gestión se enfoquen en hacer el bien. Que se enfoquen en hacer el bien y poder incidir en una buena gestión pública para Guatemala.